Bien, esta es nuestra segunda clase, somos el aula 4 y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre las revoluciones industriales. Comenzando con la primera. Lo que pasa es que hay algunos historiadores que consideran que la revolución industrial es una sola. Desde esta primera hasta la actualidad se sigue dando toda esta gran revolución industrial, caracterizada por la creación de nuevas tecnologías y cada vez más rápido, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Uno se compra el último celular. ¿Cuál es el último modelo de celular que ha salido? Ustedes que están más a la moda, ¿ver? Entonces, esta primera revolución industrial se dio a mediados del siglo XVIII. Aquí tenemos una clásica ciudad del siglo XVIII en pleno apogeo de la revolución industrial. ¿Cómo es que te das cuenta? A ver, observa la imagen. Entonces, yo deduzco, profesor, que la primera revolución industrial se dio a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Toda la gente dejó sus casas en el campo y se fue a vivir a estas ciudades industriales en busca de de una mejor calidad de vida. Sí, no hay problema, no hay problema. Cualquier cosa, si no puedes participar por audio, puedes seguir por el chat, no hay ningún problema, ¿no? Acuérdate, ¿ah? ¿Qué otro movimiento se había desarrollado en el siglo XVIII? ¿Te acuerdas? Movimiento intelectual, filosófico, de las ideas. La semana pasada lo vimos. La ilustración. Eso, la ilustración. Dentro de la ilustración había dos pensamientos económicos, la fisiocracia y el liberalismo. Ahora, en esta primera revolución industrial, de mediados del siglo XVIII, se van a usar dos fuentes de energía principales. El carbón, que había grandes minas de carbón allá en Inglaterra, es por eso que Inglaterra se convierte, pues, el país más importante en esta revolución, y el vapor de agua. ¿Cómo surge esta idea? Nosotros habríamos notado, por ejemplo, ¿no? Los que tenemos una ollita en casa, que si le ponemos agua a hervir, de repente cuando tu mamá, tu abuelita va a cocinar, pone la olla. Y las tapas son esas tapas de las que no pesan mucho, esas tapas rojitas, con su tapito, con su manguito negro ya. Y el agua empieza a hervir, ¿qué pasa con la tapa? Empieza a moverse, ¿sí o no? Y el humo, el vapor de agua, perdón, trata de escapar de ese lugar, trata de escapar, porque recuerda que, pues, como es un gas ahora, trata de expandirse, sus características. Entonces se mueve la tapa del agua. Hubo un personaje en esta época que se dio cuenta de eso. Todos lo habían visto y nadie le daba importancia, pero se dio cuenta que si un poquito de vapor de agua generaba ese movimiento, ¿qué pasaría si producimos mucho vapor de agua? Podrá generar un movimiento mayor, un movimiento de repente a gran escala. Lo mismo pasa con nuestras teteras, por ejemplo. Ponemos a hervir el agua y todo está bien. Cuando ya llega a los 100 grados, el agua se evapora y empieza a salir con fuerza, mira, ve. Empieza a salir con fuerza. Si tú pones una hoja de papel o una hoja de plástico justo aquí, va a empezar a moverse. Y eso producto del vapor de agua que está generando ese movimiento. Claro que sí. Ese silbido que producen nuestras teteras es debido a la fuerza con la que sale el vapor de agua. Quiere escaparse de ese lugar. Entonces, James Watt, un inglés, se puso a analizar y dijo, ¿qué pasa si esto lo llevamos a una escala más grande? Podríamos mover objetos, personas, animales. Se genera movimiento. Y de esa manera James Watt inventa la máquina de vapor. Y con esa máquina de vapor se aplica a diferentes industrias, principalmente la industria textil, para producir ropa. Antes, la persona estaba con solo uno de estos hilos, mira. Esto es una máquina de hilar. Ya estamos hablando de máquina. Pero antes, una persona se sentaba aquí
una personita y empezaba a hilar solo uno de estos, así uno. Ahora, con esta máquina de hilar, se puede hacer varios al mismo tiempo. Se ahorra tiempo, se ahorra esfuerzo de personas y el trabajo se hace mucho más eficiente. Entonces, la industria textil va a ser la más favorecida en esta primera revolución. Asimismo, se va a favorecer la industria minera. ¿Por qué? Porque como ya se tiene energía a través del carbón, se requiere ese carbón. Entonces, las minas tienen que ser explotadas. Hay un detalle aquí en esta imagen. Pero era necesario explotar las minas de carbón para poder conseguir esa fuerza del vapor de agua. Del mismo modo, se enfatizó en movilizar ese carbón desde las minas hasta las principales industrias. Es por eso que se desarrolla el transporte. Acá tenemos una de las primeras locomotoras a vapor. Esta locomotora, que en principio fue creada para transportar minerales, materia prima, recursos, ya con el tiempo ha sufrido otras evoluciones y hasta en Asia tienen, por ejemplo, el tren bala, que ya no se mueve pues con vapor de agua, sino que usa nuevas tecnologías. Y como hay mucha gente, y también hablamos del primer barco a vapor, ¿no? Los barcos que trasladan mercadería ya no por tierra, sino por mar, que es un avance mucho más eficiente todavía que el que se ha realizado por tierra. Y como hay bastante gente trabajando aquí en las industrias, también es necesario que se puedan alimentar. Es por eso que se inventa, por ejemplo, se crea la máquina sembradora. Antes se usaba, mucho antes se usaba la fuerza del hombre. Durante toda la Edad Media y Edad Moderna se usó la fuerza de los bueyes para hacer el arado, pero de todas maneras requería un hombre que guíe a ese buey, uno o dos bueyes, porque el buey no va a decir, uy, me levanto temprano porque tengo que arar el suelo, arar la tierra. No, al buey tienen que hacerlo trabajar. Entonces el ser humano ahí intervenía. Pero ahora, con esta sembradora mecánica, impulsada con vapor de agua y de carbón, los surcos en la tierra, los huecos, se hacen más rápido. Se hace el hueco y se va dejando la semilla. Ahorra el trabajo que antes hacían 2, 3 personas. Ahora, cuando se empieza a cosechar, también hay máquinas que desgranan. Ya no lo hace la persona sacando grano por grano del trigo, por ejemplo. No, y hay una máquina que desgrana todo eso y se queda solamente con los granos y bota las espigas. Entonces, se produce también más alimentos. ¿Ya? Son las principales industrias que se han desarrollado en esta primera revolución. Para nuestros amigos que no han podido ingresar el día de hoy. ¿Qué, profesor? ¿Entonces hay una segunda revolución industrial? Sí. ¿Cuántas hay? Se han detectado solamente 2, otros consideran que es una sola, pero algunos creen que todavía hay una tercera revolución industrial que falta analizar y le están llamando la revolución industrial de la microtecnología, lo que hoy conocemos como los chips, los nanochips, toda la información pues, satelital, ¿no? Las videoconferencias, es una nueva tecnología, dicen, pero otros todavía la han considerado dentro de la segunda revolución industrial. Ahora, ¿cuándo se desarrolló esta revolución? Esto ya fue a mediados del siglo XIX. Y como tú puedes darte cuenta, es la misma ciudad. Entonces, estamos hablando también de Inglaterra. Sí, efectivamente, se desarrolló en Inglaterra, pero hubo otros países que también desarrollaron nueva tecnología. Por ejemplo, el caso de, ¿reconoces esta banderita? Su himno es la marsellesa. ¿Mm? Entonces, en estos países se desarrolla la segunda revolución industrial. Muy bien. Pero ya la fuente de energía va a cambiar porque se han dado nuevos inventos. Aquí la producción es en masa.
Ojo, ¿qué significa en masa? En grandes cantidades. Hay máquinas tan especializadas que ya no requieren la participación del hombre más que para programarlo. Tú programas la máquina y la máquina se encarga de deslizar una faja que trae la materia prima, lo transforma, le pone los tornillos, lo ensambla, lo hace todo, todo. Y lo hace más rápido y la máquina no se cansa. El ser humano puede empezar de repente, 8 de la mañana, empieza su rutina, suena el timbre de la industria, de la fábrica, y los trabajadores empiezan con toda la energía. 10 de la mañana están cansados. A las 12 ya están empezando en el almuerzo. Después de almorzar vienen con sueño y ya no quieren trabajar igual. Pero la máquina no se cansa, la máquina no se queja, la máquina no se huelga, la máquina no reclama. Entonces la máquina sigue y sigue trabajando. Todo esto con la intención de aumentar ganancias. El empresario, el dueño de la fábrica, siempre va a querer ganar, nunca va a querer perder. Y lo que es más importante, como están amasando gran cantidad de fortuna, tienen que consolidarse en el poder económico, pero también político. Estos que amasan fortuna, que ahora se dedican a la industria, también empiezan a formar parte de la burguesía. ¿Te acuerdas? Hablamos de la burguesía la semana pasada. A ver, acuérdate. Y con el dinero que tienen, van invirtiendo en más y modernas tecnologías. Mira, acá hay un resumen que hasta una cuarta tecnología, una cuarta revolución industrial se ha llegado. Estamos ahorita acá, en la segunda. Para esta época las fuentes de energía son diferentes. Ya el carbón quedó de lado. El vapor de agua ya es insuficiente. Se ha conseguido generar energía a través de la combustión del petróleo. Y la Tierra tiene mucho petróleo en su interior. ¿De dónde sale el petróleo? ¿Tienes algún conocimiento? ¿Algo recuerdas? ¿Te han comentado por ahí de dónde sale el petróleo? Nosotros en miles y miles de años seremos petróleo. De los restos fósiles, tanto de plantas como de animales, de seres vivos. Así es, muy bien, Jean-Pierre. De los restos fósiles, que es por acá. Claro, de los animales prehistóricos que ya han estado en descomposición, pero por miles de años. Por nosotros también seremos restos fósiles en algún momento. Entonces, al cavar, se han dado cuenta que existe petróleo. Y ese petróleo es inflamable, es decir, se quema. Y lo pueden manejar para generar movimiento. Aquí tenemos que hablar de John Rockefeller, el hombre que decidió invertir en petróleo. Todo el mundo se rió de él. Petróleo, está comprando una cosa negra que no sirve para nada, decían. Se convirtió en la persona más adinerada del mundo porque prácticamente compró muchas reservas de petróleo. Y para esta época, el petróleo se convirtió en un elemento fundamental para crear energía. John Rockefeller, que hasta el día de hoy es una familia importante en el mundo. Y el otro factor que también genera movimiento, energía, es importante para esta época, la electricidad. Hasta estos años del siglo XIX, esto es en el siglo XIX ya, no se había pues considerado la electricidad como una fuente de energía, porque no está así nada más en la naturaleza. De repente lo vemos en los rayos que caen de la atmósfera, pero no está presente. No es que hay una mina de electricidad, no es que voy a pescar electricidad, no. La electricidad se genera. Entonces había que generar. No está para buscar, está para generar, crear electricidad. Y aquí hubo todo un debate muy intenso. El señor Nikola Tesla, que proponía un modelo de electricidad generada a través de energía limpia que no contamina el ambiente, que podía movilizarse de aquí a cualquier parte del mundo de manera rápida y sin cables, decía él. Imagínate, ¿ah? Y a un precio muy barato, tan barato que sería irrisorio, es decir, la gente no tendría que pagar por hacer electricidad. Y el rival
el opositor, Thomas Alva Edison, quien tenía una energía eléctrica muy contaminante para la naturaleza, muy costosa, y a través de cables, que es lo que usamos hoy en día. Hubo un debate, se presentaron ambos con sus proyectos, pero mira cómo es el sistema capitalista, que solamente quiere lucrar, vender, ganar, que sabotearon el proyecto de Nikola Tesla y dieron como único ganador a Thomas Alva Edison y ese modelo de electricidad que usamos hoy en día, que nos cuesta, que contamina. Y Nikola Tesla prácticamente pasó al olvido. Muy pocos conocemos de Nikola Tesla, que era un visionario. Para esta época era una persona muy desarrollada intelectualmente. Entonces, fuentes de energía en la segunda revolución industrial, el petróleo y la electricidad. ¿Cuáles fueron las principales industrias que se desarrollaron en esta época? Bueno, ya se desarrollan las industrias modernas, como por ejemplo la industria química. Acá tenemos compuestos químicos que darán origen, por ejemplo, a las pastillas. La aspirina del grupo Bayer. Es un concentrado de ácido acetil salicílico muy eficiente contra todo tipo de dolor, de cabeza, corporal, muscular, de muelas, etc. Es tan eficiente que esta fórmula fue patentada y nadie más puede usarlo. El grupo Bayer, en Alemania, una empresa farmacéutica, crea esta fórmula, la patenta y nadie puede usarla. Solamente ellos pueden vender aspirinas. Se crea, por ejemplo, con la industria química, la dinamita, obra de Alfred Nobel. Él obviamente la inventa para usarla en la mina. Es necesario hacer explotar esas tierras para sacar los recursos, los minerales. Pero lo usa en el arte de la guerra. Al llevarlo a la guerra, con la dinamita, sumado a los conocimientos de repente científicos como Arthur Schopenhauer o Albert Einstein, esto genera pues una destrucción masiva. Y Alfred Nobel se lamenta de haber creado la dinamita y por eso propone premios a la paz, al desarrollo científico, conocidos como los premios Nobel. Industria eléctrica. Alva Edison consigue encapsular la energía eléctrica. Mientras que la electricidad circula libremente, Edison consigue almacenarlo en una pequeña bombilla, lo que conocemos como foco. El desarrollo de la radio, creación de Nikola Tesla. Los primeros motores, creación de Carl Benz, de Rudolf Diesel, el primer motor de combustión. Por eso hay combustibles diésel, ¿no? Las llantas con este señor Joseph Goodyear. Los primeros teléfonos, que antes se llamaban teletrófono. Las pilas. Los aviones, las avionetas. Y todo esto, todo esto, será usado en las guerras, que es lo más lamentable del desarrollo industrial. Generalmente las guerras son los que favorecen el desarrollo de la industria. Listo, clave C. Alemania, Estados Unidos y Francia, que justo son países que participan en las guerras mundiales. Mira. Acuérdate, la burguesía se consolida con la revolución industrial, pero surge una nueva clase social. Gente que trabaja por dinero, los obreros, el proletariado. Es lo mismo.